Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala. Horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y remiran. Reparten entre sí mi ropa y se echan a suerte mi túnica. Salmo 22, 17 al 19. Muy buenas, amigos y hermanos, especialmente amigos judíos. ¿Cómo estáis? Bueno, hay un salmo impresionante que algunos dicen que se le ha llamado el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque el Salmo 22 relata de una forma impresionante la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la pasión y muerte del Mesías, la crucifixión de Jesús de Nazaret. Fijaros, estos salmos se escribieron siglos antes de que Cristo naciera, ¿no? David estaba pasando por una situación impresionante, ¿no? Una situación impresionante, ¿no? En la que sufrió un dolor, ¿no? Que siglos después se pudo identificar de una forma asombrosa con los sufrimientos y padecimientos de Cristo Jesús. En concreto con la crucifixión de Cristo Jesús, especialmente en este versículo, Salmo 22, 17. Perros 50 me rodean, es decir, gentiles. En el Antiguo Testamento a los gentiles, a los extranjeros se les decían perros. Dice que perros 50 me rodean, es decir, los romanos. Una banda de malvados me acorrala. Horadaron o taladraron mis manos y mis pies. Muy fuerte, ¿no, hermanos? Taladraron, horadaron mis manos y mis pies. Ya os digo, esto se escribió siglos antes de que llegara Jesús y antes de que Jesús fuera crucificado, ¿no? Y ya aquí se profetiza en el Salmo 22, ¿no? La crucifixión, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo de una forma asombrosa, que no queda duda de que la Biblia es inspirada por Dios y de que Jesús es el Mesías y de que tenía que venir como siervo sufriente, tenía que venir a padecer y a sufrir por nuestros pecados, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que por sus llagas fuéramos nosotros sanados, porque os lo vuelvo a decir, si tú hoy te mueres sin Cristo, si yo hoy me muero sin Cristo, justamente tendría que sufrir un castigo por mis pecados, porque soy un pecador, porque eres un pecador, porque todos hemos mentido, todos hemos adulterado, todos hemos envidiado, todos hemos deshonrado a nuestros padres, y Dios es un juez justo que no puede habitar con el pecado. Pero hay un problema, Dios nos ama y quería arreglar eso. ¿Y cómo lo arregló? Dios se hace hombre, nace como el Mesías prometido, ¿no? Y hace la paz entre Él y nosotros y nos presenta a sí mismo como santos y sin mancha. ¿Cómo? Dios tenía que castigar nuestro pecado, no podíamos estar en su presencia. Pero Dios se hace hombre, sufre y padece y muere por tus pecados y por los míos en la cruz. Y ahora, creyendo nosotros y recibiendo este gran regalo, nosotros somos salvos por sus méritos, Ya después el Mesías volverá, Cristo Jesús volverá, ¿no? Pero en primer lugar vino para redimirnos de nuestros pecados, para poder presentarnos ante Él justo y sin mancha y que podamos acceder al cielo, a su presencia. Porque si no, amigos, no hay ni una pizca de esperanza, entiéndelo. Tú no te puedes salvar por ti mismo, no te puede salvar tu hermano, no te puede salvar el Papa, no te puede salvar Lutero, no te puede salvar el rabino mayor de Jerusalén. No te puedes salvar tú. Necesitas un Salvador, y no cualquier Salvador, sino un gran Salvador. Y solo la sangre de Cristo, que es Dios manifestado en carne, tiene ese poder para limpiarte, para hacerte santo. El justo pagó por los injustos. El Señor se hizo maldición por nosotros, como también está profetizado en la ley de Moisés. Maldito el que ha colgado en un madero. Dios se hizo maldición por nosotros para que nosotros recibiéramos la bendición y el perdón y la paz con Él por medio de su sacrificio. Entonces aquí, amigos y hermanos judíos, se profetiza la crucifixión de Cristo. Y hoy os quiero demostrar con esto de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Fijaros, y ahora alguien podría decirme, pero ese versículo está mal traducido, porque ahí lo que dice es: magullaron como leones mis manos y mis pies. Magullaron como leones mis manos y mis pies. Fijaros, amigos, esto no es cierto, porque
Eh, la primera vez que se tradujo la Biblia a un idioma que no era el hebreo fue 300 años antes de Cristo, en Alejandría. El rey, uno de los reyes de los Ptolomeos, ¿no?, quería tener entre su gran colección en su biblioteca la literatura religiosa judía. Entonces encargó a 70 sabios que tradujeran la Biblia al griego, ¿no? Entonces 70 sabios judíos se fueron a Alejandría y tradujeron la Biblia del hebreo al griego, supervisado, esto es muy importante, por el gran sumo sacerdote de Jerusalén. Tradujo esa traducción. Digo esto que es importante, ¿no?, porque en ese momento el sumo sacerdote estaba inspirado y dirigido por Dios, ¿no? Ya después de Cristo no, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Pero en ese entonces el sumo sacerdote estaba inspirado por Dios y supervisó esta traducción. ¿Sabéis cómo hace 2300 años tradujeron aquellos 70 sabios judíos estos versículos? Así: perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorralan, horadaron o taladraron mis manos y mis pies. Así lo tradujeron hace 2300 años. Y esto lo podéis encontrar en la llamada traducción de la Septuaginta, por esos 70 sabios que la tradujeron. También cuando se descubrieron en el siglo XX los manuscritos del Mar Muerto, se encontraron extractos de Isaías, de los Salmos del Antiguo Testamento, ¿no?, que databan de 250 años antes de Cristo. ¿Sabéis cómo estaba traducido este versículo? Horadaron mis manos y mis pies. Taladraron mis manos y mis pies. La Biblia Pesita, una traducción del siglo I de nuestra era. También este versículo está traducido como taladraron mis manos y mis pies. Después, en el año 900 de nuestra era, año 900, los judíos masoretas, rabinos que no creían en Jesús, que no habían recibido a Jesús como el Mesías prometido, traducen estos versículos como magullaron, como leones magullaron mis manos y mis pies. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos no querían y no les gustaba ese versículo que tan claramente hablaba de la crucifixión de Yeshua. No les gustaba y por eso lo tradujeron así. No pienso que fuera un error de traducción, pienso que fue hecho algo a cosa hecha. Pero ¿de quién tú te vas a fiar? ¿De los masoretas que tradujeron la Biblia en el año 900 de nuestra era? ¿O de aquellos judíos que tradujeron la Biblia por primera vez al castellano, supervisado por el gran sumo sacerdote de Jerusalén, y que tradujeron estos versículos como taladraron mis manos y mis pies? Juzga tú mismo a quién va a creer. Muchos cristianos hoy día, no, yo prefiero la traducción de los masoretas, de los judíos, porque la salvación viene por los judíos. Pero recuerda que el reino le fue quitado hace 2000 años. El reino le fue quitado hace 2000 años. Y nosotros debemos de fiarnos de los judíos hasta Pentecostés. Después ya no te puedes fiar de la inspiración o de las directrices del pueblo judío, porque ya nuestro gran sumo sacerdote es el Señor Jesús, y el Señor en ese momento le quitó el reino hasta la restauración, hasta que Cristo venga, ¿no?, y el remanente de Israel sea salvo, ¿no? Pero debemos de fiarnos de aquellos judíos de hace 2300 años que tradujeron la Biblia, sin supervisado por el sumo sacerdote, que entonces sí tenía la aprobación de Dios y sí era dirigido por el Señor. Pero no podemos fiarnos de una traducción que se hizo en el año 900 por rabinos que no creían en Jesús de Nazaret. Y con esto bendigo al pueblo de Israel, lo bendigo y bendigo a todos los judíos, y mi mayor deseo es que todos sean salvos por medio del Mesías Yeshua, o por medio de Cristo Jesús. Lo amo, bendigo a Israel, bendigo a los sefardíes especialmente, que son españoles como yo. Pero no podemos fiarnos de esa traducción. En la Septuaginta, en los escritos más antiguos, esto se traduce como taladraron mis manos y mis pies. Y claramente pues habla de la crucifixión de Cristo Jesús, ¿no?
Luego también hay algo que me encanta que os quería contar, ¿no? El testimonio de David Diamond. Seguramente ya hayáis escuchado hablar de David Diamond. Es un judío, un verdadero judío, no uno de estos que se disfrazan de judíos y dicen y hablan de Jesús y todo eso, no. Era un verdadero judío, de padre judío, que en un momento de crisis de su vida, ¿no?, le pregunta a Dios: Dios mío, si Jesús es tu hijo, muéstramelo, ¿no? David Diamond se acuesta, ¿no?, tiene un sueño, sueña, dice que él ve un montón de agua, ¿no?, y que de pronto una luz que viene del cielo viene hacia él, se abre esa luz, ¿no?, y de pronto ve una imagen de un hombre sentado en un trono, y de pronto dice que no le ve el rostro, y que ese hombre que está en el trono le muestra las manos, y de pronto una voz dentro de la cabeza de David Diamond que dice: horadaron mis manos y mis pies, horadaron mis manos y mis pies. Dice David Diamond que despierta de ese sueño todo nervioso, sudando, y dice: yo ya sabía quién era aquel que me decía: horadaron mis manos y mis pies. Era Jesús, era Yeshua, que le estaba respondiendo a esa pregunta que David Diamond antes de acostarse había dicho: Dios mío, si Jesús es tu hijo, si Jesús es el Mesías, muéstramelo. Y Dios le da esta visión impresionante. Después se lo cuenta a su padre le dice que ha estado sugestionado por su prima la evangélica, pero después ocurre una experiencia maravillosa. David Diamond empieza a hablarle en húngaro, si no recuerdo mal, ¿no?, en el idioma de los abuelos de David Diamond, que eran judíos que provenían de Europa, ¿no? Y los padres caen rendidos, ¿no?, ante esta gran verdad de que Jesús es el Mesías, ¿no? Y ahí, en esa experiencia, ¿no?, pues también ocurre lo que ocurrió en Pentecostés, que cuando Pedro, judío también, está predicando, ¿no?, muchos judíos que venían de muchas partes del Imperio Romano, ¿no?, lo escuchan hablar en su lengua materna, ¿no? Entonces este testimonio me encanta de David Diamond, buscarlo en internet, testimonio de David Diamond. Es impresionante cómo Jesús le muestra sus manos y le dice: horadaron mis manos y mis pies, confirmando que el Salmo 22 es una profecía que habla de que Jesús o Yeshua es el Mesías y que había de venir como siervo sufriente para pagar nuestros pecados, para que por medio de sus llagas nosotros fuéramos sanados, ¿no? También contaros por otro lado, como he dicho, que el Salmo 22 se le ha llamado el quinto evangelio, porque habla de una manera impresionante, ¿no?, de la pasión, muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por ejemplo, el Salmo 22, dice: yo en cambio soy gusano, no hombre, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Jesús se convirtió en asco del pueblo. Todos cuantos me ven de mí se mofan. Jesús crucificado en la cruz, todos se mofaban de él. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Eso se cumplió en la cruz del Calvario. A Jesús le decían eso: si eres hijo de Dios, bájate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, que Dios te salve. Cuando Jesús dijo: Elohi, dice: mira, llama a Elías para que lo salve, ¿no? Luego, también el Salmo 22 dice: fui derramado como la agua. Cuando Jesús murió, no le quebraron sus pies, ¿no? Porque estaba escrito también en el Éxodo, ¿no?, que al Cordero Pascual, que en este caso era Cristo, no se le quebrarían las piernas. Así, de la misma forma que no se le quebraba al Cordero en la Pascua las piernas, tampoco se le quebrarían las piernas a Cristo, que era símbolo de ese Cordero Pascual, ¿no? Por eso en Éxodo, el Cordero Pascual ese también es una profecía de Cristo, ¿no? ¿Cómo confirmaron la muerte de Jesús? Un lanzazo en el costado, y fue derramado como el agua. De hecho, está escrito que salió, dice el Evangelio, que salió agua y sangre. Lo que salió fue el líquido de la pleura junto con sangre, pero a ellos le pareció agua y sangre. Por lo tanto, se cumple también esta profecía. Fue derramado como la agua. Sus huesos se descoyuntaron en la cruz, mas no se quebró hueso suyo como el Cordero de Pascua, para que se cumpliera la profecía. No se quebraron sus huesos, pero se descoyuntaron. Imagínate allí colgado en el madero, todos sus huesos se descoyuntaron. Su corazón reventó en su entraña. Estudios científicos han investigado acerca de cuál fue la muerte de Jesús, ¿no? Y después de ver todo el sufrimiento que pasó, cómo se deshidrató, el dolor tan grande que estaba sufriendo, ¿sabes?, y la agonía, dicen que el corazón
de Jesús, de Yeshua, reventó en su entraña, como dice el Salmo 22, reventó, se derritió como la cera, se derritió como la cera. Como un tiesto se secó su fuerza, dice también el Salmo 22, como un tiesto. Imaginaros, Jesús ya en el huerto de Getsemaní lloró y sudó sangre, ya se estaba deshidratando, más cuando cargó la cruz, más cuando fue azotado, más cuando fue crucificado y se desangraba, se deshidrató completamente. De hecho tuvo sed y se cumplió también la escritura, dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús estaba deshidratado, pide agua y le dan a beber vinagre. Esto también está escrito así, ¿no? Dice, como un tiesto se secó su fuerza y su lengua se pegó a su paladar. Se podían contar todos sus huesos que se asomaban a su carne tras los desgarros de los latigazos. Por eso dice Isaías que sin apariencia lo veríamos. Jesús, tras ser azotado, imaginaros su carne desgarrada. Era un hombre que, como dice Isaías, sin apariencia lo veríamos. El Señor nadie podría reconocerlo, estaría reventado de los golpes en la cara, de los azotes, un hombre totalmente desangrado, desfigurado, y podrían contarse sus huesos, como dice el Salmo 23, se podían ver sus huesos de esos latigazos, ¿no? Entre tanto la gente lo observaba pasivamente, como dice el Salmo 23, entre tanto la gente me observa y me mira. Se repartieron sus vestidos y sus ropas se echaron a suerte. Qué fuerte saber. En todas las imágenes vemos a Jesús con un paño aquí en sus partes, tampando sus partes, pero es impresionante saber que los romanos no cuidaron, no dijeron, ay, pobrecito, vamos a ponerle una toalla para tapar sus partes. No le pusieron una nueva toalla. Jesús también sufrió la vergüenza en la cruz, desnudo allí, viendo sus familiares viéndolo, sus amigos viéndolo, los que no conocían, y todos burlándose de él, sufriendo vergüenza. Se repartieron sus ropas, la echaron a suerte. Los romanos echaron a suerte. Eso se cumplió. Eso estaba profetizado en el Salmo 22 y se cumplió en Cristo. Por eso se dice que el Salmo 22 es como el quinto evangelio, porque se relata de una forma asombrosa las vergüenzas y el sufrimiento que pasó Cristo en la cruz. Todos estos asombrosos detalles se cumplieron en Cristo. Y todo esto, amigos, toda esta pasión, muerte y crucifixión, todo este sufrimiento y todos estos detalles podemos verlo en Isaías 53, en el libro de Sabiduría 2, en Deuteronomio 21-23, que dice, maldito el que es colgado en un madero. En el Salmo 62-21 se habla que cuando Jesús tuvo sed le darían vinagre, y así ocurrió. En Zacarías 12-10, en Números 21-9 se habla de la serpiente de bronce, y que era símbolo de Cristo. Decía Moisés, todo aquel que mire, dijo el Señor, el que mire a la serpiente de bronce, cuando haya sido picado por una serpiente, sanará. Y luego más adelante en el Evangelio de Juan se dice que de la misma manera que la serpiente fue alzada para que los que habían sido picados por la mordedura fueran sanados, de la misma manera debía de ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él sea salvo y sea sano. Así Jesús fue alzado en la cruz para que todo aquel que lo mirara fuera salvo, cumpliéndose también Números 21. Aquella serpiente de bronce era símbolo de Cristo en la cruz, ¿no? Y por último, impresionante, relacionado también, Zacarías 12:10, dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, dice, y mirarán al que traspasaron, y se lamentarán como el que se lamenta por un hijo, se lamentarán y llorarán como el que llora por un hijo primogénito. Cuando Cristo venga, todos aquellos judíos y no judíos que no hayan creído en Cristo, pero sobre todo los judíos que rechazan ahora a Cristo, mirarán al que traspasaron su antepasado. Mirarán y dirán, ¡ay, Dios mío! Que este hijo nuestro, de nuestro pueblo, era el Mesías. Este era del que los salmos hablaron en el Salmo 22, orará con sus manos y mis pies. Y se cumple eso. Y mirarán al que traspasaron. Impresionante, amigos. Escudriñad la Escritura, como decía Jesús, porque a ellos os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, decía Jesús. Ellas dan testimonio de mí. Moisés habló de Cristo. Los salmos hablaron de Cristo. Los profetas hablaron de Cristo. Hoy es día para que aceptes que Jesús es el Mesías y que en Él se cumplió todo esto. Para que tú no te lamentes, cuando Cristo venga, ¿no? Y muchos lo miren
y se lamenten como por un hijo primogénito. Y miren al que traspasaron. Amigo judío, en el nombre de Jesús, te digo, sálvate, sálvate, aún está a tiempo. Escudriña la Escritura, investiga, sé humilde. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre tu cultura. Quizás tú te sientas 100% judío. No te preocupes, si aceptas a Jesús como el Mesías, no tienes por qué dejar tu cultura. Puedes seguir tu cultura, aunque ya no estés bajo la ley de Moisés, pero sí que puedes seguir teniendo tu cultura y te vas a realizar completamente como judío, porque ya tienes al Mesías esperado, que es Cristo Jesús. Amigo judío, te animo a que leas la Escritura, que leas a Moisés como habla de Cristo, que leas los salmos como hablan de Cristo, que leas los profetas como hablan de Cristo, y que leas el Salmo 22 como habla tan claramente de la crucifixión de Jesús. Jesús el Mesías, el siervo sufriente que horadaron sus manos y sus pies. Que no te pase, que no te lamentes cuando Cristo venga y muchos lo miren y se cumpla aquello que dice, y mirarán al que traspasaron y se lamentarán. Sálvate, aún está a tiempo. Cree en el Señor Jesús y sé salvo. Arrepiéntete, bautízate en su nombre y sigue al Señor Jesús. Dios bendiga en el nombre de Jesús. Y recuerda, Jesús el Mesías. Jesús es el siervo sufriente que horadaron sus manos y sus pies para que por su llaga nosotros fuéramos sanados.